características histológicas eosinofílicas o no eosinofílicas. Ok, Y algunas, acá, entonces acuérdense, aquí es muy importante la temporalidad. La cavidad nasal se continúa con lo que son los senos paranasales, ¿ok? Tienen un epitelio respiratorio toda esta cavidad. Entonces, si hay un proceso a nivel de la nariz, sí puede afectar los senos paranasales, pero hay ocasiones en las que son independientes uno del otro, ¿ok? Entonces, cuando son estos casos, nos da procesos que son solamente rinitis o rinosinusitis, que enfoca todas estas estructuras, ¿vale? Y aquí la temporalidad. Rinosinusitis aguda, menos de un mes, ¿sale? Paciente que lleva menos de un mes con este cuadro en nariz es agudo. La crónica, más de 3 meses, ¿ok? Y entre un mes y 3 meses, la subaguda, ¿ok? Eso apréndanselo, muy importante. Y la rinosinusitis aguda recurrente, 4 episodios en un año sin evidencia de sinusitis crónica. Tienen que ser 4 episodios en un año y que tengan una separación de al menos 2 meses entre cada uno de ellos. Vale, continuamos. sí. Bueno, recordando esto, la nariz y los senos paranasales se van a recubrir por epitelio columnar pseudoestratificado ciliado y vamos a encontrar células ciliadas, caliciformes, secretoras de moco y células basales. Entonces, pues estas son muy importantes para la eliminación mucociliar nasosinusal por medio de la abertura de los senos, por la función ciliar y por la consistencia mucosa. Si alguno de estos tres factores llegara a alterarse, habría una estasis mucosa, o sea que digamos que el moco no se podría barrer y en condiciones adecuadas esto va a inducir el crecimiento de microorganismos infecciosos. Iniciando con la rinosinusitis aguda viral, tenemos que los virus que se detectan con mayor frecuencia es el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, virus de la gripe, perdón, y virus de la parainfluenza. Y estos síntomas pues van a estar presentes menos de 10 días y los síntomas no van a empeorar. Dentro de los síntomas tenemos la congestión nasal, rinorrea acuosa o mucosa de un color claro, estornudos o tos, hiposmia o anosmia y malestar general y fatiga. Y la bacteriana va a generar, bueno, inicia generalmente como una infección viral de la vía respiratoria alta que va a persistir más de 10 días y va a evolucionar a una rinosinusitis. Esto sucede porque hay un bloqueo del agujero debido a edema mucoso y a un posible daño ciliar, lo que nos va a llevar a una estasis mucosa y a la creación de un ambiente conveniente para la proliferación bacteriana. Dentro de las bacterias que generalmente proliferan está el Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Aunque también hay otras afecciones que van a predisponer como lo es el humo del cigarrillo, malformaciones del tabique nasal o la concha bulosa y las alergias. Ok, ¿podemos regresar tantito al anterior? Miren, la aguda, entonces ya quedamos que tiene que ser menor a un mes. Y dentro de la, bueno, eso es en temporalidad, ¿ok? Pero si la divides por etiología, que tenemos la viral y la bacteriana la podemos sospechar en aquellos pacientes que tienen un empeoramiento del cuadro, ¿ok? Como bien dices aquí, más de 10 días. Si tienes un paciente que tiene un resfriado, la mayoría de las veces, el 80% son de origen viral, ¿ok? Y estas infecciones que son virales, al darles tratamiento, si empeoran 10 días, ya puede sospechar que no es una etiología viral, que es una etiología de origen bacteriano. Y en este caso ya se puede iniciar un tratamiento con antibióticos, ¿ok? Entonces eso es muy importante que puedan diferenciarlo. Si en un caso clínico les ponen paciente que tiene un cuadro, inicia con tratamiento y a los 10 días empeora, no es de que se hizo crónica o se hizo recurrente, sino que se agregó ya una infección bacteriana, ¿sale? Y aquí donde pones bloqueo del agujero, ¿qué agujero? De la... Me refería como a la narina.
Ok, miren, es importante que hablemos un poquito con términos más médicos, ¿sale? Aquí probablemente agujero se está refiriendo a lo que es el ostium de los senos, ¿sale? Esto es la fosa de la nariz y adentro de la cavidad nasal, a los lados de la pared, hay como tal, sí es un agujero, pero su nombre es ostium, ¿ok? Es la entrada a los senos. Entonces, cuando hay mucha congestión, cuando hay edema y hay moco que está estancado, ese agujero se hace más chiquito. Y al hacerse más chiquito, ya no permite el flujo adecuado de la secreción. Entonces, nos va a causar, por ende, una sinusitis. Más que nada, yo creo que eso es a lo que se refiere lo que te dice ahí como agujero. Entonces sí hay que hablar un poquito, ser más directos a lo que queremos decir, ¿vale? Sí, doctora, lo corrijo. Perfecto. Y bueno, dentro de los signos o síntomas, se van a observar 10 días o más después del inicio de los síntomas de las vías respiratorias altas. Y estos van a empeorar en los 10 días posteriores a una mejoría inicial. Dentro de los síntomas cardinales que nos pueden indicar que si es bacteriana, tenemos una rinorrea purulenta, dolor u opresión facial y una obstrucción nasal. Y otros síntomas que nos sustentan este diagnóstico es la hiposmia, el dolor dental o maxilar, la fiebre, la sensación de plenitud del conducto auditivo, que encontré que es como sentir una pesadez en la nariz o en los oídos, y la tos. Y ya hablando de la rinosinusitis crónica, esta va a ser una afección inflamatoria de la cavidad nasal y los senos paranasales que va a durar más de 12 semanas o 3 meses. Y no hay un factor que la explique. Se han propuesto numerosos factores que van a contribuir a la patología, como lo son las biopelículas, la osteitis, alteraciones del microbioma sinonasal, alergias, superantígenos bacterianos, micosis y factores generales del hospedador, como podría ser una inmunodeficiencia. Eh, Su fisiopatología pues no se ha comprendido por completo debido a que no existe un factor determinado. Tenemos que los factores sistémicos, locales y ambientales van a ser importantes para predisponer a esta rinosinusitis. Y aquí la presencia o ausencia de pólipos pueden expresar diferentes mecanismos fisiopatológicos, teniendo que los pólipos nasales pues van a ser tumoraciones lobuladas, edematosas y blandas, que por lo general van a emerger del meato medio o de la depresión esfenoetmoidal, y que estos van a representar pues una inflamación, una reacción inflamatoria que no es infecciosa y con mucha frecuencia es eosinofílica. Entonces tenemos que esta rinosinusitis con o sin pólipos nasales que es no eosinofílica va a ser el resultado de la eliminación mucociliar alterada y de una ventilación sinusal anormal o una deficiencia inmunitaria, como ya mencioné. Una rinosinusitis crónica con pólipos nasales no es eosinofílicos va a incluir pólipos del antro de las coanas, fibrosis quísticas, disinesias ciliares e infecciones bacterianas. Y la crónica sin pólipos nasales, esta puede relacionarse con padecimientos relacionados a inmunodeficiencias o enfermedades autoinmunes. También se relaciona con rinitis alérgica y irregularidades anatómicas y formaciones de cicatrices. Ahora, dentro de los síntomas más frecuentes, tenemos de manera general en la crónica secreción nasal, obstrucción nasal, congestión y dolor con presión facial, teniendo una duración de aproximadamente 12 semanas. Y en una rinosinusitis crónica con pólipos nasales es muy frecuente que exista hiposmia y que haya menos molestias de dolor o de presión. Y en una rinosinusitis crónica sin pólipos nasales hay una mayor probabilidad de que se agregue una infección bacteriana y que haya una mejor respuesta al tratamiento en la remisión de estos síntomas. Ahora, para el diagnóstico de estas patologías, tenemos como primer punto la exploración física. Esta va a ser una exploración completa de cabeza y de cuello
y es importante que se realice una rinoscopía anterior, donde si el diagnóstico es confirmatorio, pues vamos a ver mucopurulencia, edema, deflexión del tabique y pólipos, como se muestra en la imagen. Se observa de este lado un pólipo y podemos ver que existe pues edema, inflamación, que hay una obstrucción. Ver la naricita por dentro es Y también nos podemos ayudar de una endoscopía, ya sea rígida o de fibra óptica flexible. Aquí va a ser importante revisar el complejo osteomeatal lateral al cornete medio y el receso esfenoidmoidal. Esta endoscopía también nos puede ser útil en caso de que nosotros necesitemos tomar una muestra de la purulencia en la cavidad nasal o de los senos paranasales, que nos puede ayudar a dar un tratamiento adecuado. Dentro de los hallazgos que podemos ver son desviaciones septales, edema de los cornetes y presencia de moco, pus, pólipos o eritema. Encontré un video que no se alcanza a ver bien, pero nos da una idea. Solo que me podrían decir si se escucha cuando lo reproduzco. ver la naricita por dentro, este moco blanco espeso, eso es pus. ¿Sí se escucha? Sí, Ah, sí, sí gracias. se escucha. Y la cámara está pasando para adentro, atrás de la nasofaringe que llamamos garganta de la nariz. En esa parte hay más moco, vemos que ese moco es espeso y que cómo va escurriendo de adelante para atrás. Ahora estamos viendo a la fosa nasal izquierda y vemos de este lado una bolita que es el cornete y el tabique. Apenas la camarita puede pasar por ahí, significa que es un espacio reducido. Estamos luchando ahí contra el cornete para poder pasar y aún así vemos que hay un poco de pus blanca en el cornete, entre el cornete y el tabique. Entonces, estos son datos de sinusitis que se manifiestan. Y bueno, como pudimos ver un poco, se observa que hay eritema, que hay inflamación y que hay un moquito que parecía, o bueno, de color blanquecino, no color claro, sino blanquecino. También tenemos la tomografía computarizada, que, bueno, según la bibliografía, es el método de elección para la imagenología de los senos paranasales. En ella vamos a encontrar engrosamiento mucoso, niveles hidroaéreos y estructuras óseas. También tenemos que los rastreos coronales van a otorgar visualización óptima del complejo osteometal y que esto va a ser de ayuda para el tratamiento si este va a ser quirúrgico. Y las vistas sagitales nos ayudan a delinear la anatomía del seno frontal y confirmar células de Onodi u otras variantes anatómicas. Y aquí tenemos una imagen donde se observa de este lado. De este lado tendría que verse de color pues oscuro por la presencia de aire, pero como está obstruido, pues vemos este color. Tendría que verse de esta forma, pero como está obstruido, pues se alcanza a ver esto. Lo mismo pasaría si fuera en algún otro seno, en lugar de verse de color negro, se vería de un color grisáceo, indicando que hay presencia de moco. Ok, mira, ¿le podemos regresar tantito al Sí. estudio? Para que tú, bueno, para que puedan diagnosticar o sospechar una sinusitis, va desde el interrogatorio de su paciente, a qué se dedica, si ha tenido problemas regulares o le ha pasado recientemente, cuándo fue la última vez que le pasó. En el interrogatorio te va a dar la mayor parte de tu diagnóstico. La mayoría de la gente llega a la consulta y ya se diagnostican solos y dicen que tienen sinusitis, pero la verdad es que no. La mayoría de las veces son rinitis o cuestiones de alergia. Entonces, hay unos criterios que les mandé ahorita al chat. Entonces, esos criterios se los preguntan en su interrogatorio. Son unos criterios mayores y unos criterios menores. Y con ese número de criterios, ustedes pueden sospechar si su paciente tiene o no tiene datos de sinusitis. La mayoría de las veces, con los criterios, ya tú puedes solicitarle una tomografía y también la exploración física. Es muy importante que pregunten si hay fiebre, si hay dolores faciales o sensación de opresión y si hay rinorrea purulenta, ¿sale? Ya sea anterior, que le salga moquito o que todo el tiempo esté como que carraspeando y tragando los moquitos. Esos son datos de mucha sospecha, ¿ok?
más los criterios, acuérdense, los criterios mayores, los criterios menores, para que puedan hacer su diagnóstico y lo van a corroborar con el estudio tomográfico. La tomografía es el gol estándar y recuerden siempre pedir todas las proyecciones, cortes coronales, sagitales y axiales. Y hay diferentes variantes anatómicas. En el corte de arriba que tú pones, lo que se ve negrito es lo radiolúcido, ahí hay aire. Entonces, hay pacientes que tienen variantes como desviaciones en su tabique o que tienen los cornetes muy grandes. Imagínense, esas desviaciones, más aparte inflamaciones de la mucosa, y que se dediquen a alguna actividad donde trabajen con polvos o con cosas que sean alérgicas, etcétera, se inflama. Entonces, y aparte imagínense que si fuma el paciente, pues ya no va a tener un adecuado flujo mucociliar y ese moco se va a quedar atrapado ahí y se estanca. Entonces, en la imagen de abajo que tiene, sí es una tomografía y se alcanza a ver en los cortes coronales que tiene ocupado en el 100% el seno maxilar del lado derecho. Hay diferentes clasificaciones también. Para esto se pueden clasificar si es una pansinusitis, si son todos los senos o si solamente son los senos esfenoidales o frontales. Igual también depende mucho de la edad de tu paciente. Cuando son niños, a veces ni siquiera tienen desarrollados los senos paranasales y te dice la mamá que tiene sinusitis. Entonces, pues la verdad es que ahí está complicado eso. Em, siempre, fíjense que estas áreas se vean negritas y lo que dices de células son celdillas, ¿ok? Estas de acá arribita, no creo que se pueda señalar, no sé si puedes señalar, entre los ojos se ven unos huequitos negros en tu imagen de abajo, ¿crees que las puedes señalar? Esas son las celdillas etmoidales anteriores. Son unos senos también. Y abajo hay otros senos que son como unas variantes, que son las celdillas de Odoni, ¿sale? Y de Agar. Entonces, estos senitos son como variantes anatómicas y todos tenemos un sistema de senos muy diferente. No hay un sistema que sea igual en dos personas, ¿ok? Entonces, todas estas variantes también te pueden predisponer a un cuadro de sinusitis, ¿sale? Sí, doctora, en esto de la tomografía había encontrado que hay una estadificación del Lund-Mackay y del Lund-Kennedy. No sé si es a lo que se refería. Exactamente, ¿sí las tienes? Ah, sí, pero no las tengo en las diapositivas. Las puedo compartir al grupo de Eh, WhatsApp. sí, o sea, Sí. esto es como que ya un poquito más avanzado. Ujú. Realmente esas estadificaciones te ayudan contando el número de senos que está ocupado y el porcentaje que tienen de ocupación. Eso nos ayuda como para un poquito más del abordaje en la cirugía que se les puede hacer. Pero con que conozcan los nombres, está súper bien, ¿eh? Sí, se las comparto a mis compañeros al terminar la Ah, clase, por favor. perfecto, Wendy. Continuamos. Sí. Bueno, tenemos también la resonancia magnética, que esta nos va a ayudar a diferenciar el moco retenido en caso de que existan tumoraciones de tejido blando con base en las características de intensidad de señal. Y también es eficaz cuando se sospecha una extensión orbitaria o intracraneal, que es parte de las complicaciones que vamos a ver más adelante. Las radiografías se usaban de manera, o bueno, antes, pero ahora se reemplazaron por la tomografía. Aquí teníamos tres proyecciones que eran importantes o con las que se basaba el diagnóstico, que era la proyección de Calwet, que es esta de aquí abajo, donde podemos observar los senos frontales y los senos etmoidales, la de Waters, que nos va a mostrar los senos maxilares, y la proyección de Hertz, que nos va a mostrar los senos etmoidales y esfenoidales, y también podemos hacer uso de una proyección lateral, donde vamos a ver paredes anterior y superior de los senos frontales, maxilares y esfenoidales. Es importante que al momento de ver una radiografía, pues observemos la opacidad en los senos, ya que esto nos puede indicar acúmulo de secreciones. También los niveles hidroaéreos para ver si hay presencia de secreciones o si hay presencia de aire y nos permita ver también el engrosamiento de la mucosa.
Y las pruebas de laboratorio que van a ser raras, pero si hay alguna duda sobre el estado inmunodeficiente del paciente, pues aquí podemos hacer este uso de pruebas para virus de inmunodeficiencia humana y concentraciones de inmunoglobulina G. Y en caso de rinosinusitis bacteriana, pues hacer un cultivo para orientarnos en el tratamiento. Dentro del diagnóstico diferencial es común que se confunda con resfriado común, con dolor de la articulación temporomandibular, cefalea, inclusive la migraña, dolor dental, nasal y trigeminal y neoplasias sinusales. Por eso es importante, como mencionó la doctora, pues el interrogatorio, también observar o preguntar cuántos días lleva con los síntomas, si días antes hubo un antecedente de enfermedad de vías respiratorias altas y los síntomas de dolor y presión faciales, secreción nasal purulenta, congestión nasal, hiposmia, dolor dental y la mala respuesta a descongestionantes nasales nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico diferencial con estas enfermedades. Dentro del tratamiento vamos a tener un tratamiento antibiótico donde vamos a tener lineamientos para la elección como la gravedad de la enfermedad y si el paciente ha recibido antibióticos en las 4 a 6 semanas previas. Y la duración del tratamiento tendría que ser idealmente de 10 a 14 días. Si es una enfermedad leve, sin uso reciente de antibióticos, tenemos de primera línea la amoxicilina con clavulanato de 1,75 a 4 gramos y de 250 miligramos por día o de 45 a 90 miligramos y 6,4 miligramos kilogramo día en niños. También podemos hacer uso de amoxicilina sin ácido clavulanato, perdón, de 1,5 a 4 gramos al día o de 45 a 90 miligramos kilogramo día en niños. Ya en casos más extremos o que notemos que hay cierta resistencia al antibiótico, podemos hacer uso de cefpodoxima, cefuroxima o cefdinir. Y en caso de que existan alergias a lactámicos beta, deben recibir trimetopin con sulfametoxazol, doxiciclina o un macrólido. Y también hay que proporcionar trimetopin o un macrólido a niños que sean alérgicos. Y en enfermedad moderada o que haya habido un uso previo de antibióticos, el tratamiento ahora debería incluir una quinolona. También podemos hacer uso de la amoxicilina con clavulanato, ceftriaxona o bien hacer una combinación para brindar protección de amplio espectro en adultos y amoxicilina con clavulanato o ceftriaxona en niños. Para la sinusitis crónica, en esta se van a, pues como ya lo vimos, se relacionan un conjunto distinto de agentes patógenos, por lo que requerimos un antibiótico de amplio espectro que incluya bacterias gram negativas como S. aureus y anaerobius, además de que se recomienda la administración de antibióticos por periodos más largos, por lo general de 3 a 6 semanas, por lo mismo de que la persistencia de los síntomas pues va a ser mayor. Y en caso de que haya una carencia de respuesta al tratamiento en un lapso de 72 horas, se debería conducir a una reevaluación y a un cambio de medidas terapéuticas para brindar una protección más amplia. También podemos ayudarnos de irrigación y de aerosoles nasales, ya que los aerosoles con esteroides nasales van a resolver la inflamación mucosa y la poliposis, los cuales van a ocasionar obstrucción de las aberturas sinusales. Entonces, al reducir esta inflamación, este, mucosa y el tamaño de los pólipos, pues va a haber como cierta mejoría en los síntomas. Aquí tenemos irrigación nasal con solución salina, que es importante en el tratamiento de la rinosinositis crónica. Esta irrigación va a ayudar a preservar humectada la mucosa, por lo que va a facilitar la eliminación mucociliar tanto en la bacteriana como en la crónica, impidiendo así que haya una éstasis de moco. Y también encontré el aerosol de oximetazolina,
que se utiliza en periodos muy cortos, por ejemplo, de 3 días, y este va a ser para el alivio sintomático, por lo general en la bacteriana aguda o en las exacerbaciones agudas de la crónica. Y los esteroides van a ser eficaces para reducir la inflamación mucosa y el abultamiento de los pólipos nasales en la rinosinusitis crónica, debido a que, como ya sabemos, pues tienen efectos antiinflamatorios. Aquí se daría idealmente un esquema con reducción gradual durante las exacerbaciones intensas de la rhinosinusitis crónica, o en caso de que el paciente haya sido sometido a operación. También hacemos uso de esteroides para prevenir que exista una remisión. Y bueno, ya un tratamiento quirúrgico que bueno, se tiene una controversia de si se tiene que esperar a que haya un fracaso en el tratamiento médico, o, dependiendo la severidad, se tome la cirugía como primer línea. Este tratamiento es necesario si continúan los síntomas y hay signos patológicos persistentes en la mucosa, o si hay una obstrucción sinusal visibles en la tomografía o en la valoración endoscópica. Y también la bibliografía decía que si hay pacientes con anomalías anatómicas claras, como pólipos nasosinusales grandes o sinusitis fúngica alérgica, tal vez se deba brincar el tratamiento farmacológico y deba tomarse como primera línea la cirugía. Tenemos dos tipos de cirugía: una cirugía sinusal endoscópica funcional, que se va a basar en observaciones claves como lo son las antrostomías ampliamente abiertas en posiciones no anatómicas, que pueden fallar para drenar los senos debido a la dirección que lleva el flujo mucociliar, y la unidad osteomiatal, que está anatómicamente comprimida, así como la eliminación de la mucosa sinusal, que va a propiciar que haya una curación retrasada y una pérdida de la función ciliar normal. En esta cirugía se van a hacer usos de instrumentos de corte completo que van a preservar la mucosa nasosinusal y la excelente visualización posible con telescopios modernos. Aquí los pólipos se pueden desbridar con cuidado, los agujeros naturales se pueden ensanchar y se pueden destecharse, y los senos nasales también se pueden como drenar o ensanchar, lo cual los va a abrir hacia la cavidad nasal para que exista, em, pues, para que haya un flujo mucociliar más adecuado, o se puede eliminar el moco, por así decirlo. Y también encontré una cirugía sinusal abierta que no es, bueno, que no es tan recurrente, pero en algunos casos sí es necesario. Y encontré un ejemplo que es la antrostomía de Calwell-Luke, la cual se va a centrar en el seno maxilar a través de una incisión que se hace sublabial. En esta podemos hacer una biopsia del contenido sinusal, y una vez que estemos dentro del seno podemos hacer una ventana de drenaje hacia la cavidad nasal. Y pasando a las complicaciones, la posible complicación de cualquier tipo de rinosinusitis aguda va a residir o se debe a la estrecha relación anatómica que hay entre los senos nasales y paranasales, con la fosa craneal anterior, con la órbita y con el resto del macizo facial. Encontré una clasificación según la zona donde se daban estas complicaciones, que tenemos las complicaciones orbitarias, las endocraneales y las óseas. Comenzando con las orbitarias, bueno, estas se dan debido a la fragilidad de la lámina papirácea o de la vía venosa, que por ahí podrían diseminarse estas bacterias o estos microorganismos y causar las complicaciones. Tenemos como primer complicación orbitaria a la celulitis preseptal o periorbitaria. Esta va a ser una infección en la parte anterior del tabique orbitario, lo que va a llevar a una inflamación de la conjuntiva y del párpado en su zona medial, o superior si el foco es frontal, o inferior si es maxilar. En esta complicación va a haber dolor orbitario, aunque es frecuente que en niños no existe este dolor, y puede haber fiebre.
Los microorganismos más comunes son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y algunos anaerobios. Esta afección y la afección orbitaria son las que vamos a encontrar de manera más frecuente en población pediátrica. El diagnóstico es clínico, pero también nos podemos ayudar de un ATAC en caso de que haya una duda diagnóstica o una mala evolución al tratamiento. Y en este ATAC, pues vamos a ver inflamación de tejidos blandos. El tratamiento aquí va a ser antibiótico y va a ser empírico, vía oral, tiene que ser intensivo y precoz y suele ser eficaz la amoxicilina con ácido clavulánico. Ok. Otra complicación, Bueno, continúa. sí, otra complicación orbitaria va a ser la celulitis orbitaria o postseptal. Esta inflamación va a ir progresando a la anterior y va a involucrar ahora la grasa y los músculos extraoculares, lo que nos va a llevar a que se origine una proptosis, haya también una disminución de movilidad ocular que va a originar dolor a la palpación, que haya quemosis conjuntival y que incluso empiece a haber una pérdida de la agudeza visual. Aquí también es importante realizar un ATAC, especialmente de los senos paranasales, y un detalle orbitario para descartar un absceso, ya sea orbitario o superióstico. Y bueno, en esta es importante que iniciemos de manera inmediata un tratamiento antibiótico, igual empírico, pero de preferencia vía endovenosa, ya que aquí ya tenemos compromiso de la agudeza visual. Otra complicación es el absceso superióstico y orbitario, que va a ser como una evolución del anterior, ya que se va a asociar a los síntomas anteriores, pero ahora se va a agregar una fijación del globo ocular, una pérdida de agudeza visual que puede llegar incluso a una ceguera si se llega a afectar la arteria central de la retina, a una neuritis óptica, a una panoftalmitis o a úlceras corneales. Esta complicación se suele dar porque hay un retraso diagnóstico o también porque los pacientes con rinosinusitis son inmunocomprometidos. También nos va a ser útil la TAC de senos y secuencias orbitarias para distinguir si este absceso es orbitario o si es superióstico. Y el tratamiento va a incluir el drenaje del seno y poner un tratamiento antibiótico que cubra anaerobios y aerobios, siendo una buena opción la vancomicina asociada a una penicilina o bien a una cefalosporina. También tenemos la trombosis del seno cavernoso, donde toda la sintomatología que ya mencionamos va a ser bilateral, con papiledema, con irritación meningia y con fiebre en picos y postración. Esto ya se asocia con un estado séptico y con afectación de múltiples pares craneales. El diagnóstico es igual por TAC, consecuencias orbitarias, y el tratamiento es controversial, pero el uso de debido al uso de anticoagulantes, porque primero tenemos que descartar hemorragias intracerebrales. Ahora, pasando con las complicaciones ahora endocraneales, tenemos que la más frecuente es la meningitis, pero también se debe considerar la encefalitis, los abscesos subdurales, cerebrales, epidurales y trombosis del seno cavernoso, que también vimos en las orbitarias. El origen suele ser en rinosinusitis frontales, seguido de los senos etmoidales, esfenoidales y por último maxilares. El la clínica inicial va a ser inespecífica con fiebre elevada. También podemos tener cefalea frontal o retroorbitaria y también podemos tener edema frontal acusado, irritación meningia, hipertensión intracraneal, déficit neurológicos focales y cambios conductuales anímicos sutiles por la afectación frontal, así como una alteración de la marcha y cefalea progresiva y que es de característica intensa. El diagnóstico se va a hacer por TAC y aquí es importante el tratamiento con antibióticos intravenosos a dosis altas, además de que se puede considerar la realización de una craneotomía con drenaje quirúrgico. Las complicaciones óseas locales son los mucoceles, estos se
llegan a dar por la obstrucción del drenaje del seno y las osteomielitis, siendo las más comunes las maxilares, que van a ser de manera más frecuente en la infancia, y las frontales también. Aquí la pared anterior del seno frontal va a dar lugar a un tumor de POT en la frente, pero si se llega a afectar la pared posterior, se ocasionará una complicación endocraneal, que fue la que vimos anteriormente. El Los seno síntomas. está así, como un circulito, como un huevito. Ajá. Entonces, si se afecta más la pared anterior del seno y se remodela, te va a dar un tumor aquí adelante, ¿ok? Eso es el tumor de Pott, que es diferente al mal de Pott, que es tuberculosis en la columna vertebral, ¿vale? Se llaman similar, pero no es lo mismo. Uno es por tuberculosis y este es un tumor que se da por una rinosinusitis en los senos frontales. Pero si se afecta la pared posterior de tu seno, hacia atrás, tienes lo que es el encéfalo y las meninges. Entonces, si se remodela ese hueso y se destruye, la infección se mete a la zona intracraneal. ¿Sale? Ujú. Sí, y bueno, dentro de los síntomas tenemos que el ojo o el párpado va a estar edematoso o hiperémico, que puede haber incluso un desplazamiento del globo ocular, diplopia, pérdida de la agudeza visual, cefalea frontal unilateral grave, edema frontal y signos de meningismo y focalidad neurológica en caso de que se haya afectado la pared posterior, como ya lo mencionó la doctora. Ok, nada más rápido, unas perlitas. Continuamos con la parte de la práctica clínica en la siguiente de la guía de práctica clínica en la siguiente clase. En cuanto a las complicaciones, es como una cadenita, por así decirlo. Los pacientes se pueden complicar desde que son niños hasta que son adultos, pero los que se complican más son los pequeños, ¿ok? Como ellos todavía no tienen el desarrollo de los senos maxilares y solamente tienen frontales, etmoidales y esfenoidales, las complicaciones que ellos tienen son las celulitis orbitarias. Ok, les mandé al su chat una clasificación que es la clasificación de Chandler, que básicamente es lo que comentó su compañera, las fases en las que se va dando. Primero es la celulitis orbitaria y conforme va creciendo esa inflamación, va pasando diferentes compartimientos del ojo hasta que se dé una trombosis y se pierda la visión. Ok, eso ya es como que raro, la verdad es que es poco frecuente que pase, pero es muchísimo más común en niños. Y todo paciente que tenga una complicación ya requiere tratamiento quirúrgico, ¿sale? Si les ponen un caso donde un paciente tiene una rhinosinusitis y de repente ya no mueve bien el ojo, ya no ve o tiene datos de fiebre, de rigidez de nuca, meningitis, ese paciente requiere antibiótico-terapia IV y tratamiento quirúrgico, ¿ok? Apréndanse muy bien los agentes etiológicos, las fechas, o sea, en cuanto a la clasificación temporal, aguda, subaguda, crónica y recurrente. Y respecto a la crónica es un mundo, porque la crónica se divide en otras dos, que es la rhinosinusitis crónica polipósica y no polipósica, ¿ok? La polipósica te puede dar los pólipos nasales y estos pueden ser eosinofílicos y no eosinofílicos, ¿ok? Y la que es no polipósica tiene muchos agentes, igual bacteriana, viral y por hongos, ¿ok? Hay una que es, la mencionaste, que es la fúngica alérgica. Entonces, en la fúngica alérgica, los pacientes son súper alérgicos a un hongo. Entonces, este hongo desafortunadamente coloniza toda la cavidad nasal y si el paciente está inmunodeprimido, te da algo que se llama rhinosinusitis fúngica alérgica o te puede avanzar a algo que es mucormicosis, ¿ok? El hongo negro, que también así le llaman. Y si tu paciente tiene un estado de defensas normales, no tiene ningún tipo de inmunocompromiso, te da algo que se llama bola fúngica, que solamente es que está colonizada la cavidad, ¿ok? Pero no te da una afección sistémica. Entonces, respecto a la clasificación, sí sería bueno que le metieran un poquito más de detalle ahí, porque son muchos tipos de rinosinusitis, ¿sale?
Y entiendan cuando es cuando es viral y luego se sobreinfecta y se vuelve una bacteriana. ¿Qué más? Lo de la tomografía, los agentes, la etiología. Y pues yo creo que eso sería como que lo más importante. La parte de la guía de práctica clínica la revisamos la siguiente clase, ¿vale? Sí, doctora, gracias. No sé si tengan alguna duda, algo que quieran preguntar, ¿no? Perfecto. Igual, si pueden, onda, meterse un poquito más al tema y revisar la clasificación que les comentamos, la de la tomografía. La clasificación tomográfica de Lut, esa también les puede servir un poquito más. O sea, la rinosinusitis es un mundo, pero si ustedes pueden diferenciar entre la viral, la bacteriana y el tiempo, les va a ayudar muchísimo, porque muchas veces lo confunden con alergia. Para hacer el diagnóstico diferencial, aguas. Ahí van a necesitar pruebas de alergia, van a ver que el paciente tiene estornudos, prurito, cosas que en la rhinosinusitis bacteriana no hay, ¿ok? Ahí puede haber más congestión y más rinorrea, pero es diferente, es purulenta, como mencionó su compañera. Y hay algo que se llama la sensación de pesadez o dolor en la zona frontal y maxilar. Eso no te lo da una alergia. ¿Ok? Entonces traten de fijarse qué hace diferente una enfermedad de otra enfermedad para que puedan hacer su diagnóstico diferencial. ¿Ok? Perfecto. ¿Dudas que tengan? ¿Nadie? No, doctora, todo bien. Perfecto. Bueno, entonces nos vemos la próxima, ¿sale? Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.